Hola Eduardo, Dios te bendiga. Vamos para comenzar con la ayuda del Señor. Damos gracias por la oportunidad que nos está brindando en esta noche de poder estar con ustedes en vivo y en directo. Y saludamos a Eduardo, saludamos a María Celeste y otros que vendrán después. También damos la bienvenida a los nuevos participantes en el grupo que se han unido a nosotros, el grupo del Poder de la Fe. Estamos contentos y muy agradecidos al Señor por cada uno de los que llega y viene con el propósito de aportar su experiencia en cuanto a la fe y también en su aporte en el deseo y el interés de aprender y conocer más. Pues el propósito de este grupo es la enseñanza de la palabra de Dios y también pues la adoración en espíritu y en verdad y el crecimiento espiritual de cada cristiano, de cada creyente en Jesucristo, de cada uno de los participantes. Y aquellos que todavía no tienen quizás una experiencia de fe con Jesucristo y son amigos y conocidos y han sido invitados y forman parte del grupo, pues el propósito es que ellos puedan conocer a Jesucristo a través de esta vía y tener también el compañerismo cristiano que nosotros ya disfrutamos. Así que son bienvenidos todos, estamos gozosos por el trabajo que hasta aquí hemos podido realizar y por el entusiasmo que han brindado los que están participando y también están colaborando en este sentido. Así que confiamos en la gracia de Dios que todo va a marchar bien. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que nos brinda de iniciar este programa en vivo de estudio para honra y gloria tuya, beneficio de todos los que vamos a participar, los que lo van a recibir quizás después en la grabación, pero que de todas formas tiene el mismo propósito, que todos conozcamos más de ti y seamos más comprometidos, Señor, en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Ayuda a aquellos que están por llegar a la sala, ayuda a aquellos que se conectarán también después y cuida sus hogares, sus familias, sus vidas. Te lo suplicamos en tu nombre glorioso, Jesucristo. Amén. Amén. Así que bueno, saludamos también a María Celeste, ya lo dije, que está ahí con nosotros. Y el título del programa de hoy tiene que ver con lo que Pablo escribió. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses a los hermanos de la iglesia de Filipos y con un propósito muy especial, reconocer el trabajo de aquellos que eran colaboradores suyos, fueron colaboradores suyos. Y ese es el tema, colaboradores útiles. Y está centrado en el capítulo 2 de Filipenses, en los versículos que vamos a leer ahorita, y que tienen que ver con este tema y se van a reconocer, se van a mencionar nombres, personas que necesitan conocer de esto, sí que necesitaban conocer el concepto de Pablo y el reconocimiento del apóstol Pablo a su labor, a su esfuerzo, a su servicio. Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma, está en el año 61 de nuestra era, es decir, que unos años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, después de haber tenido su experiencia como un perseguidor de la iglesia en el camino a Damasco, buscando más cristianos, evadires cristianos, con el propósito de encarcelarlos y hacerlos sufrir por causa de eso, castigarlos como si fueran delincuentes o peor que eso. Pero lo cierto es que allí en el camino a Damasco el Señor se le apareció glorificado y le dio un mensaje. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa darle patadas al aguijón. Pablo, o Saulo de Tarso, que era como se llamaba originalmente el apóstol antes de convertirse, pues, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa darle patadas al aguijón. Es decir, que cuando persigue a alguien a la iglesia de Jesucristo, está persiguiendo a Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que creemos en Cristo formamos su cuerpo visible aquí en la tierra ahora. Y por ese cuerpo Jesús pagó el precio de su muerte sobre la cruz del Calvario, para que todos aquellos, todas las personas de la humanidad puedan tener salvación por medio del poder de la fe en Él, reconociéndolo como su único Dios y Salvador y reconociendo que son pecadores y que necesitan ser perdonados. Ser pecador significa desobedecer a Dios. Desobedezco a Dios en los valores morales y espirituales que Él ha establecido en la Biblia, en la palabra.
de Dios, que es la mente de Dios abierta para que nosotros lo conozcamos. Es la historia de la creación y el plan de Dios con los seres humanos, que los creó a su imagen y semejanza y le dio la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que tenemos los seres humanos. Unos lo han desarrollado, otros ni siquiera se han enterado que tienen una serie de dotes, producto de muchísimas cosas, no es el tema ahora, pero lo cierto es que todos somos capacitados para servir, somos capacitados para hacer grandes cosas, hermosas cosas, siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer y estar dentro del plan de Dios para hacerlo. Y ahora estos hombres que Pablo les habla del Evangelio, trae como resultado el beneficio de que ellos también se convierten en colaboradores junto con el apóstol para servir a la causa de Jesucristo, que es la evangelización. Pablo tuvo su experiencia, se entregó, el Señor lo usó y es el tema de nosotros en este tiempo. Ya hemos dicho que Pablo escribió 13 de los 26 libros que tiene el Nuevo Testamento, fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Es la historia de misiones, de iglesias, de viajes misioneros, de encuentro con personas, de tratar con oficiales de las congregaciones que iban siendo establecidas, de colaboradores junto con él, de misioneros y misioneras, personas, hombres y mujeres que dieron lo mejor de sus vidas en aquel tiempo bajo persecución para servir a Dios, no por una religión, sino por una convicción de relación, de renovación interior, de reconciliación con Dios, de nueva criatura, como dice la Biblia, por medio del poder de la fe en Jesucristo y por un cambio que se había operado en ellos y que ahora les motivaba a llevar a otros su experiencia de fe, de salvación en el nombre de Jesús, el único que tiene poder para perdonar pecados, para cambiar nuestras vidas, para usarnos conforme al plan que tiene desde antes de la creación del mundo con cada ser humano y que es bueno, puesto que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y para todos, sin costo alguno, el costo lo pagó Jesús sobre la cruz del Calvario, no con oro o plata, sino con su sangre preciosa, dice el apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús, apóstol más tarde, porque fue testigo de su muerte, de su ministerio, muerte, resurrección y su ascensión. Y recibió, junto con los demás discípulos, los 11, porque uno fue traidor, los 11, y Pablo viene a cumplir ese ministerio tremendo de ser un apóstol también, puesto que fue llamado, fue escogido y vio la gloria de Dios en la persona de Jesús en el camino de Damasco y quedó allí ciego, pero después recuperó la vista por misericordia de Dios también para que pudiera servir. Con un plan amplísimo, ser testigo de Jesucristo y hablarle a reyes y a gobernantes y a diferentes entidades de Él, de Jesús. Y él lo hizo ante el emperador, lo hizo ante Agripa, ante Berenice, que fueron reyes y gobernadores, ante todos los demás que estuvieron ahí ante el Sanedrín hebreo, en fin, todo lo que era necesario que supieran que tenían al Mesías que ya había venido y que lo habían crucificado y que en él se estaba cumpliendo todos los planes que los profetas dijeron, inspirados por el Espíritu de Dios, para bendición de la nación hebrea y también para bendición de los gentiles y los que no somos hebreos, somos de distintas culturas, nacionalidades, etcétera, para todos los que quieren creer en él. Y por esa razón, no solamente pudo hacerlo él solo, además de que el Espíritu de Dios estaba con él, le fue añadiendo a su servicio colaboradores, hombres y mujeres que tuvieron su propia experiencia de fe por el mensaje de él o por el mensaje de los demás discípulos y que tuvieron también la bendición de ser llamados por Dios para servir de una manera especial. Tú y yo somos llamados a servir de una manera especial. ¿Cuál es? La de brillar ante una sociedad que está oscura por causa de desconocimiento. Pablo escribe que si el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a las personas para que no les resplandezca la luz del conocimiento en Cristo Jesús, nosotros también sabemos que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Eso fue motivo de estudio hace una semana atrás, brillar como luz. También de cómo las circunstancias en las cuales nos encontremos no son definitivas, sino son formativas de nuestro carácter. Pueden ser dolorosas, pero Dios está ahí con nosotros siempre que seamos fieles a Él. Pablo sufrió la prisión y desde la prisión escribió la mayoría de las cartas que hoy son un tesoro para nosotros los cristianos, para toda la humanidad, porque reflejan y
representan el mensaje de Dios de una forma vivo, bien claro, nacido de la experiencia propia con el Señor Jesús y de lo que el Espíritu Santo pues le permitió para hacer y servir en la obra de Dios, que sigue vigente. Todo lo que está en la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, así escribió Pablo también, para que el hombre de Dios, yo también digo, y la mujer, el hombre en sentido genérico, sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y acá, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, al final ya del capítulo, pues vamos a hablar acerca de lo que es colaborar. Colaborador es útil. ¿Qué es un colaborador? Bueno, el diccionario, en una definición simple y primaria que busco, dice persona que está siempre dispuesta a colaborar con otros. Que está dispuesto, un colaborador, alguien que está dispuesto a colaborar con otros. Puede ser para muchas cosas. Pero la segunda me gusta más y esa más se acerca a esto. Persona que trabaja con otra en la realización de una tarea común. Y eso es lo que somos los cristianos. Somos colaboradores de Dios porque estamos trabajando en una tarea que es importante, pero que es común en el sentido de que es para todas las personas. Es para todas las culturas, para todas las capas sociales, para todos los estratos sociales, para todas las etnias, tribus, naciones, pueblos, todas, a través de todas las generaciones. Y entonces, ahí está el tema. Vamos a leer entonces a los Filipenses la carta, capítulo 2, versos 19 al 30. Y ahí después tomamos las ideas principales para que ustedes puedan ser edificados. Escribió Pablo: si el Señor Jesús quiere, espero enviarle pronto a Timoteo para que lo visite. Timoteo, un colaborador y apóstol nacido del ministerio del apóstol Pablo. Así, él puede animarme al traerme noticias de cómo están, puesto que es un colaborador. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Eso hacen los colaboradores, preocuparse por el bienestar de los demás, en el sentido espiritual en la iglesia en este caso. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Ojo con esa expresión, es fuerte. Dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y dice, y no de lo que es importante para Jesucristo. Lo que quiere decir que hay que ser cuidadoso con lo que hacemos, cómo vivimos, puesto que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros y sus aspiraciones correctas colocadas ahí para que cumplamos el deber que se nos ha permitido realizar. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como ha dado muestra, es decir, que ha testificado, ha demostrado que es un fiel hijo de Dios, comprometido en la labor, un colaborador fiel. Dice él, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. Ninguna cosa es más importante que el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia de salvación. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Pablo está esperando definitivamente un juicio y está esperando una sentencia. Y dice que espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me va a suceder acá, sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Y efectivamente, la carta fue escrita en su primera prisión y después hubo una segunda prisión en Roma, donde finalmente murió el apóstol Pablo, decapitado porque Nerón no quiso oír más de este hombre que estaba hablando en contra de la idolatría y de muchas cosas más. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Epafrodito es otro hombre que está plenamente identificado, que también va a ser un siervo útil, que también va a predicar, que también va a enseñar, que también va a atender congregaciones y que ha servido a Pablo también de una manera especial como un colaborador en medio de su situación de prisión. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Miren cómo lo declara. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Así que la iglesia de Filipos envió a Epafrodito con ayuda, cualquier tipo, para que pudiese pasar a la prisión. Y esto traía como consecuencia que Epafrodito se estaba dando a conocer en aquella época, que no había los métodos sofisticados hoy en día para conocer la vida y milagro de las personas, pues él podía estar en riesgo de que también lo pusiesen en prisión y lo dejasen allí como Pablo, uno más esperando un juicio por causa de su fe. Cosa que no le habría asustado. ¿Por qué razón? Porque estaba plenamente comprometido en servir al Señor Jesucristo. Y lo que es malo para algunas personas, sin embargo, no es malo ante los ojos de Dios porque es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Lo envió porque, o lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Pafrodito se enfermó en esa visita a Pablo y estuvo bien delicado de salud. Y la historia secular, sí, cristiana, pero fuera de la Biblia, habla de estos casos y de las enfermedades que sufrieron estos hombres por causa de no tener las mejores condiciones de su día y tampoco poder preocuparse como nos preocupamos hoy en día con todos los adelantos de la ciencia. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Es decir, que Dios hizo el milagro de darle la salud y también de confortar al apóstol que está prisionero. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Ve el sentido de Pablo, el sentir de Pablo hacia la iglesia. Está agradecido, los ama, no quiere que se preocupen de más, no quieren que sufran, no quieren que estén tristes, no quieren que se sientan desalentados, quiere estimularlos, animarlos, mostrarle cuán grande es Dios, cuán grande es su misericordia, cuán bien él se siente aún en las condiciones aquellas de limitación para avanzar y seguir sirviendo al Señor de todas formas. Dice, recíbanlo en el amor del Señor, Epafrodito, con mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece. Está reconociendo todo lo que ha hecho, lo que significa, lo que ha significado y lo útil que aún puede ser. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Es decir, que este colaborador enviado de la iglesia se comprometió a servir, se comprometió a cumplir su deber, a hacer aquella responsabilidad encomendada, y Pablo no lo olvida, lo reconoce como un fiel colaborador, además de su integridad cristiana, también cómo sirvió y cómo se preocupó por él y se preocupaba también por la iglesia que había dejado detrás. Así que la primera idea a tratar ahora, ya que leímos la palabra, y ahora vamos a tener otros pasajes que nos van a ayudar para conformar mejor o para ampliar el concepto de colaboradores cristianos y colaboradoras cristianas, porque no solamente son los hombres, sino las mujeres también. Uno es colaboradores en la obra de Dios útiles, colaboradores útiles, sí, porque puede haber personas que estén ahí tratando de hacer cosas, pero que en realidad, en vez de hacer útiles, se convierten en conflictivos o crean conflictos por no estar bien preparados, no estar bien equipados, bien instruidos, bien formados en el concepto y también en la doctrina, en la enseñanza, en fin. Filipenses 2:20 escribió Pablo, no cuento con nadie como Timoteo. Voy a repetir ese versículo. Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. No solamente por él, dice quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Timoteo era pastor. Ya Pablo lo había ordenado al pastorado, lo había establecido. Era hijo de una hebrea y un padre griego, pero su abuela y su mamá le enseñaron desde muy temprano la palabra de Dios y desde muy temprano conoció a Jesucristo. Desde muy temprano el Señor lo llamó a servir y Pablo fue uno de los que tuvo como, diríamos, el maestro enseñándole y guiándole en el proceso de su crecimiento espiritual. Y ahora es ya un pastor y está sirviendo y es un colaborador fiel en la obra de Dios y también para él como apóstol en ese sentido. Pablo fue un líder que supo reconocer a hombres y mujeres que colaboraron junto con él en la obra de Dios. En nuestro día eso es muy importante. A veces sí se hacen esos reconocimientos públicos y se da un cuadro, un certificado, un diploma, etcétera, etcétera. Estas cosas aparentemente tienen mucho valor para las personas cuando ven una serie de diplomas y una serie de cosas. Yo tengo algunos por ahí, no lo estoy diciendo por ninguna vanagloria. Sin embargo, eso no significa tanto. Lo único que significa es la integridad, el carácter, la persona, la voluntad de la persona, el esfuerzo y el sacrificio, el llamado que Dios hace, el uso que está dando del conocimiento recibido para que otros puedan edificar sus vidas. Esa es la clave. Lo que Dios ve no es lo que los seres humanos pueden ver. Dios ve el corazón. Dios busca interior. Dios
escala nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para ver con qué genuinos somos, qué verdaderos somos, qué íntegros somos, qué identificados estamos con el llamado que se nos proporciona o la responsabilidad que se nos entrega y se nos comisiona a realizar. Esto es muy valioso. Y los que somos pastores y hemos tenido nuestros ministerios y tenemos, pues entonces, ¿qué sucede? Nos gozamos cuando encontramos dentro del seno de la congregación a hombres y mujeres, hombres, jóvenes y personas adultas, mediana edad, que están dispuestos a servir de una manera bien decidida, que son colaboradores, otra vez, y colaboradoras útiles, que no crean conflicto, ayudan a resolver y que promueven el bienestar de la obra y del servicio y del crecimiento espiritual de los cristianos y los nuevos creyentes para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo van ganando ellos en experiencia por esa labor y el Señor va añadiendo también capacidad para hacer mejor su tarea. Y pues sí, siempre deben de tener y siempre van a tener al pastor que les va a ayudar en este sentido para orientarles, darle el consejo, llamar atención sobre algunas cosas, algún fallo, pero todo eso es bendición y es útil en el tiempo de formación del colaborador. En Romanos 16, verso 3, escribió el apóstol Pablo: den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Esto está en la iglesia que estaba en Roma. Fíjense usted, donde Pablo extiende su mirada. Sin embargo, como sabe que los de Filipos van a tener también de estas personas noticias y las conocen, pues entonces también le está diciendo, denle mis saludos, no los olvida. Pablo era alguien que reconocía casi siempre, al final de todas sus cartas, por no decir siempre, reconocía el trabajo de alguna persona o de varias personas que habían sido muy útiles en su trabajo, en su viaje misionero de ese momento y que habían sido colaboradores otra vez y colaboradoras muy efectivos en esa función. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1, dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Si leemos el texto anterior, está hablando de la obra de gracia de Jesucristo a favor de aquellos hermanos, de todos los cristianos, en este caso la iglesia en Corinto. Y entonces dice, como colaboradores de Dios, les suplico o les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, que nos olvidemos de ello. El ser colaborador, el ser un ministro, el ser un pastor, el ser un misionero, un evangelista, nos puede dar una posición otra vez que las personas pueden ver, pero lo que importa y que de verdad a Dios le interesa es su integración, su identidad, su veracidad en lo que está haciendo, su naturaleza renovada, transformada y equipada por el Espíritu Santo para hacerlo, porque eso es lo que cuenta, eso es lo que va a dar resultado. No nos podemos olvidar de dónde Jesús nos encontró y nos sacó. No nos podemos olvidar cómo nos convertimos al Evangelio, cómo nos ayudó a alguien trayéndonos el mensaje y cómo tuvimos a algún consejero que estuvo con nosotros durante el tiempo, ayudando, influyendo, orando, dándonos consejos, llamando la atención sobre algunos aspectos, porque estaba buscando que nuestra vida diese el mejor testimonio, no como algo hipócrita, sino como algo plenamente sincero que se aprende y que se desarrolla interiormente y brota con toda su plenitud de fuerza, puesto que ha recibido el alimento espiritual y también ha recibido el mejor ejemplo para seguir. Filipenses 4, 3 leo: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas mujeres, Evodia y Síntique, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Ve cómo está hablando en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, el verso 3, cosa que estudiaremos mucho más adelante en otro estudio, de estas dos personas, Evodia y Síntique, y cómo ellas funcionaron, cómo ellas trabajaron. Pudieran haber disgustos, pudieran haber disparidad en un momento, un concepto, hay que resolverlo de la mejor manera. Y dice que trabajaron fieles colaboradores y que trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Trabajaron junto con Clemente y los demás colaboradores. Menciona otro más y los demás, muchos más, claro que sí. Tuvo Apolos y tuvo otros más que eran predicadores y que eran evangelistas y que eran misioneros también,
y que iban itinerantes llevando el mensaje de la palabra de Dios. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo usa una expresión muy importante, en el libro de la vida, donde debe estar todo el récord de lo que hacemos. Bueno, ¿dónde está todo el récord de lo que hacemos? Y eso es diríamos, el legado que tenemos para esta tierra. Bueno, sí puede ser útil. Lo importante es la eternidad delante de Dios. Otra vez, que pesa los corazones, que conoce las intenciones, que nos usa, que nos motiva, que nos guía, que nos da la palabra adecuada, el conocimiento y el desarrollo espiritual necesario para que podamos hablar en nombre suyo con la autoridad que Él nos da por su Espíritu que mora en nosotros para servir a los demás. Y ese fruto es el que Dios no va a olvidar, porque es un fruto que nace de una relación plena con Jesús, que dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, y el que no lleva fruto, mi Padre lo va a cortar, se secará y lo echará en el fuego. Segunda idea, colaboradores confiables. Allí útiles y aquí también, además, confiables. Filipenses capítulo 2 leo: mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Ya saben, es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Le confiaron a él que ayudara a Pablo ahí en la prisión todo el tiempo, el más tiempo posible. Llegó a enfermarse por esa razón. Proverbios 25:13 leo lo que Salomón escribió: los mensajeros confiables, colaboradores, refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. Eso fue lo que Epafrodito significó para Pablo en medio de su prisión ahí en Filipos, en Roma, perdón. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 leo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Le está dando un consejo a Timoteo como pastor. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, colaboradores. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros, que se conviertan en colaboradores. Eso es lo que hace la iglesia: ganar almas, enseñarles cómo alcanzar la salvación, cómo la alcanzaron, ahora cómo pueden ayudar a otros a que también la reciban, y al mismo tiempo van edificando vidas y va creciendo el conocimiento de la palabra en nuestras vidas. Colaboradores confiables. Le confío un mensaje, una responsabilidad, le confío algo tan tremendamente grande como es la salvación de las personas. No son los que salvan, es Jesús. No puedo obligar a nadie, no puedo transformar su mente, pero sí le puedo mostrar la gracia de Dios, le puedo enseñar la palabra de Dios, le puedo responder ante sus inquietudes, le puedo dar el conocimiento que ellos necesitan, orientar dónde leer la palabra, dónde encontrar lo que necesitan, le puedo estimular a la oración, puedo orar por ellos, puedo ser para ellos un mensajero de buena voluntad, y eso es colaborar con Dios, colaborar con su iglesia en el trabajo de la evangelización y del crecimiento espiritual. La tercera idea: colaboradores comprometidos, útiles, confiables, comprometidos. Bueno, escribe Pablo a Timoteo otra vez, su primera carta, capítulo 3, verso 9. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Es decir, las personas que fueran señaladas y escogidas de la iglesia para hacer trabajos dentro de la obra tienen que ser personas comprometidas con este ministerio de la fe y que ha sido revelado, y vivir con la conciencia limpia, es decir, no guardar ninguna cosa. No se puede vivir hipócritamente la fe. Y a Tito, en el capítulo verso 14, leo: él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, Jesús, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Ese es el propósito de la iglesia: estar plenamente comprometido con Jesucristo para servir. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Ahora, ¿de qué voy a hablar? De la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Ahora que conozco la luz, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Que vuestra luz alumbre como una ciudad que está sobre una montaña y su luz se ve desde muy distante. Eso es, en medio de la oscuridad de la noche, las tinieblas del desconocimiento, de la ignorancia, ahí está la palabra de Dios viva en seres humanos que están viviendo a la altura del Señor que los salvó. En el Salmo 27, verso 14, leo, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Bueno, el que es comprometido tiene que ser paciente, porque las cosas no salen ni funcionan de primera enseguida perfectamente bien. Lleva un trabajo, lleva acción, lleva compromiso, lleva esfuerzo, lleva sabiduría, lleva oración, lleva un mensaje, lleva un testimonio, lleva ejemplos a cumplir y lleva muchas cosas que Dios va despertando, abriendo y colocando para herramientas en nuestra vida para ser transmitidas a los demás. Salmo 119, verso 94, leo, soy tuyo, rescátame porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. El salmista está hablando de la identidad. Soy tuyo. Ahora ayúdame, libérame de cualquier condición, de cualquier situación, de cualquier dificultad, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. No lo he olvidado, ni lo he ocultado, ni los he desobedecido. Simplemente estoy luchando y la lucha es fuerte. Hablamos en un tema hace poco de la guerra espiritual, que hay un video nuestro y que lo puede ver en nuestro canal también. Así que a modo de conclusión ahora, colaboradores en la obra de Dios, colaboradores útiles en primer lugar. Timoteo era útil, Epafrodito era útil, los demás que fueron mencionados también, Aquila y Priscila y todos los demás que vamos a hablar en próximos estudios, estaban totalmente comprometidos con la obra y sirviendo. Pablo reconoce a esa persona. Es bueno reconocer lo que los seres humanos en la obra de Dios hacen para servir y para glorificar el nombre de Dios, para edificar vidas y para ayudar en la obra y guiarla a otro plano superior bajo la influencia del Espíritu Santo y el propósito de Dios y el llamado que Dios hace a su vida. No es algo para reconocer o para recibir medallas, es algo para agradar a Dios y glorificar su nombre que pone la inquietud, el sobresalto y la motivación para realizarlo. Filipenses 2:20, no cuento con nadie como Timoteo, dijo Pablo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. La segunda idea que tratamos, colaboradores confiables. Mientras tanto, pensé que debería enviarle de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha, muy confiable. Ustedes le confiaron la ayuda que me enviaba, que me diera su compañía, que estuviera conmigo el tiempo que pudiera, que arriesgara lo que hubiera que arriesgar de su vida por estar conmigo. Cuán importante cuando una persona está dispuesta a sentarse, a visitar a un enfermo, a estar de rodillas, a escuchar las preocupaciones en el sentido hoy moderno. Pablo no tenía quejas. Pablo lo que tenía era un servicio muy grande que realizar y estaba limitado. ¿Por qué? Porque está en una prisión por la misma causa a la cual está sirviendo. Y sin embargo, desde allí Dios lo está usando para edificar vidas y para que nosotros hoy, tantos siglos después, podamos ver ese modelo de servicio, ese modelo de consejo, esa pauta a seguir y que debe repetirse con todos los adelantos que hoy hay de la tecnología, con todas las capacidades que puedan ver. Se necesitan hombres y mujeres de cualquier edad comprometidos, comprometidas en servir al Señor con dignidad, ser útiles, con compromiso y también comprometidos con la verdad. Y esa es la tercera idea. 1 Timoteo 3:9, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe, el misterio de la fe, que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. El misterio de la fe es Jesucristo. La gente no lo conocía, ahora lo conocen por los cristianos y muchos todavía no conocen el misterio de que Dios se hizo carne
para que en esta condición humana, igual que la tuya y la mía, pudiera sufrir por el pecado de los que de él no había cometido, de la humanidad, porque el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, y con su sacrificio santo, porque no cometió pecado nunca, cubrir la justicia divina. El alma que pecare, morirá. Él está representando a la humanidad. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros, por su justicia, es decir, por su vida limpia y su sacrificio acepto a Dios el Padre, tengamos purificación de nuestros pecados al reconocer nuestra pobreza espiritual, aceptarle como Señor y Salvador de nuestra alma y obedecerle en todo lo que enseñó y dejó como ordenanza. Ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio, la buena noticia de que en Él hay salvación, que vino a buscar y a salvar lo que está perdido, que porque el amor de Dios, el Padre, es tan grande, lo envió a Él para que muriese por los pecadores. El que en Él cree no se pierde. El que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el anuncio del nombre y el poder y la gracia y la salvación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo hemos conocido. Esa es la tarea a compartir. Es vivirla, disfrutarla, compartirla, entregarla a todos, donde quiera que estemos, en toda hora, en toda situación, en todo momento. ¿Por qué? Porque eso es ser colaborador, colaboradora con Dios en su obra. Ahora, en la congregación que estás, en la relación que tienes con la congregación a la que perteneces, si eres un miembro de una congregación, debes tener en cuenta esto. Los líderes que están allí comprometidos, si son sabios, si están dirigidos por el Espíritu Santo, van a reconocer la capacidad que puedes tener o tienes o que se puede desarrollar para tener un servicio conforme al plan de Dios con tu vida. Y eso es lo que va a demostrar el individuo, la persona, en el sentido particular. Va a dar a conocer voluntariamente, diríamos de una forma espontánea, qué es lo que lo motiva en el servicio, cuáles son sus dones, cuál es su capacidad. Puede ser la alabanza, puede ser la predicación, la enseñanza, puede ser la visitación, puede ser la oración, puede ser el evangelismo personal, puede ser la consejería. En fin, hay tantas facetas, tantas, que se pueden hacer y que hay que hacer como cuerpo de Cristo. Sí, recuerda que como cuerpo somos las manos de Jesús, los pies de Jesús, los oídos de Jesús, los ojos de Jesús y la boca de Jesús. Esto con todo respeto lo decimos, porque claro, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, comparada con la gloria y la majestad del Todopoderoso, no, es que es a través de nuestro cuerpo, como células que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos la función de llevar el mensaje, de hacer lo que Jesús dijo, enseñar lo que dijo, vivir lo que Él vivió, dar lo que Él dio, su tiempo, su vida, por ayudar a otros a que conozcan la verdad de Dios que libera, la que rompe los moldes estrechos de la ignorancia, de la incredulidad, de la idolatría, de la filosofía que no tiene nada que ver con la salvación del alma, que no tiene nada que ver con la eternidad, que el que sigue ese camino va a ir en contra o lejos o más distante de la verdad y por lo tanto más peligro tiene para su vida a menos que se arrepienta y encuentre a Jesucristo como Salvador personal. Cuando digo que se arrepienta es que deje lo que está siguiendo para encontrar y recibir la verdad que sí es lo que nutre el alma, el espíritu del ser humano y lo acerca a Dios y lo hace una unidad con Él. Porque ahora somos hijos e hijas de Dios por el poder de la fe en Jesucristo. Así que esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios espera, esto es lo que el Señor constantemente nos va a decir en su palabra. Tenemos que ser fieles, hijos de Dios, hijas de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Trabajar unidos para lograr el fin que Dios quiere. Pero al mismo tiempo, en nuestra capacidad personal e individual, cada cual va a aportar lo que puede hacer conforme al plan de Dios, el llamado de Dios y la obra del Espíritu Santo a través de él. Y conforme a la experiencia de conversión que haya tenido. De donde sacó el Señor tu vida y la mía, pueden ser muy lugares muy diferentes. Pero de todos ellos,
ahí vamos a encontrar muchas personas que están viviendo el mismo patrón. No es porque sea un troquel de los asuntos, sino porque las deficiencias de los seres humanos son las mismas a través de generación en generación. No importa que estemos en el siglo XXI, las personas necesitan perdón, necesitan reconciliación, necesitan salvación, necesitan crecer espiritualmente, necesitan aprender a obedecer a Dios, necesitan servir a Dios, necesitan amar a Dios, necesitan amar a su prójimo, necesitan ser fieles a Dios, ser santo, santo, como el Señor dice en su palabra. Y no es estar en una urna ni vestirme de blanco. Significa separado, apartado, sin la práctica de lo que antes hacía y que a Dios no agrade y condena, porque me rescató y fui lavado por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora no soy perfecto, pero avanzamos. Pablo va a decir, no lo he logrado, no soy perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que está detrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, todos los que siguen y aman este sentir, hagan lo mismo, porque ese es el plan de Dios. Así que espero que pueda ser bendecido y que este tiempo haya sido útil y de bendición para tu vida. Y que si tienes alguna pregunta, después se la puedes dejar y yo la recibo y la puedo evacuar en otro momento. Ahora voy a orar para finalizar nuestro programa. Gracias, Jesús, por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Qué bueno es, Señor, motivarnos para conocer más, para servirte mejor, para crecer espiritualmente, estudiando la vida de aquellos que han vivido a través de generaciones que sufrieron mucho por causa de su fe y su lealtad y su servicio, pero estaban llenos de gozo y satisfechos de ver a otros crecer en la misma dimensión, porque eran salvos, porque fueron salvos, porque fueron edificados, porque fueron nutridos con la verdad, porque su trabajo como colaborador tuyo, como embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, estaba dando resultado, dio resultado, glorificó tu nombre y sigue, Señor, dando resultado en estos tiempos. No ha cambiado, todo sigue siendo igual. El plan es el mismo, predicarte, mostrarte, vivir, Señor, tu verdad y compartirla. Permite, oh Dios, que otros muchos lo puedan hacer y que nuestros hermanos del grupo del poder de la fe puedan ser inspirados y motivados para cada día dar su mensaje de fe y esperanza a alguna persona. Cada día mueren muchos miles de personas que no conocen de Jesucristo y muchas personas quizás están muy cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a sentir amor por ellos y pasión por esas vidas para que sean alcanzadas por la gracia tuya. Gracias una vez más. Bendícenos el resto de la noche. Cuida a los que están enfermos, los que están necesitados, los hermanos que tienen familiares enfermos, algunos graves. Ten piedad de aquellos que han perdido seres queridos. Anímales y fortaléceles. Ayuda a las naciones que están sufriendo, tu pueblo que está sufriendo persecución. Ayuda a nuestros hermanos en distintos lugares del mundo, donde hay, Señor, una cruenta lucha contra ellos. Ten misericordia. Ayúdalas a ser fieles. Y tú, Señor, en tu plan maravilloso, ten misericordia. Te lo ruego en tu nombre glorioso, Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ha sido un placer tremendo, un gozo tremendo el haber podido compartir con ustedes la palabra. Gracias por los que pudieron estar y gracias por los que verán después la grabación. Y esta grabación va a quedar ahí, por lo tanto la pueden compartir con otras personas también. Y después yo lo pondré en nuestro canal del Poder de la Fe en YouTube, Rodolfo Luis, para que puedan tener acceso también desde allí y quizás poderlo compartir con mayor facilidad. Será entonces hasta mañana, donde en la mañana, si el Señor nos permite, tendremos nuestro tiempo devocional temprano. Dios les bendiga, el Señor les cuide, les fortalezca, sus familias sean prosperadas, su fe crezca, y el Señor sea glorificado en sus vidas. Vuestras congregaciones, si están en una congregación, sean bendecidas por ustedes, su trabajo y su esfuerzo. Y si aún no tienes una congregación, sigue con nosotros acá porque te vamos a seguir enseñando.
Si aún no has conocido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invito a creer en Jesucristo. Y si tienes duda, escríbeme para compartir contigo más de la palabra y ayudarte. Estoy para servirte. Dios te bendiga. Pastor Rodolfo Luis.